Cordial saludo. En el presente video vamos a hablar sobre el taller de aplicación de régimen cambiario. Las participantes del video son Jamie Daniela Piratova Barragán, Eliana Yolima Martínez Castellanos y quien les habla, Lady Pulido Gómez. El, el primer punto trata sobre operaciones de cambio. ¿Qué son las operaciones de cambio? Estas son transacciones que involucran la compra y venta de divisas. Estas son cruciales para el comercio internacional, las inversiones y turismos, permitiendo la conversión entre monedas. Su correcta gestión asegura la fluidez de los flujos monetarios, la estabilidad económica y la integración financiera de un país con el resto del mundo. En este gráfico se evidencia las definiciones, la importancia, la normatividad, en este caso de la resolución externa del 2018 del Banco de la República. Entonces, se da este concepto y se da un ejemplo de cada una. Importaciones de bienes. Artículo 69-70. Las importaciones de bienes son operaciones de cambio obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario. La importancia de esta, ¿cuál sería? Los residentes podrán pagar el valor de sus importaciones en moneda legal colombiana únicamente a través de los intermediarios del mercado cambiario. El ejemplo de esta como tal podría ser el giro directo por importación de materias primas, el pago anticipado de maquinaria. Exportaciones de bienes. Artículo 74 y 75. Canalización. Los exportadores podrán conceder plazos a compradores del exterior para pagar las exportaciones, pagos anticipados y prefinanciación de exportaciones. Su importancia es que las exportaciones podrán estar financiadas bajo la modalidad de pago anticipados provenientes del comprador del exterior. El ejemplo de esto es la venta de bienes tradicionales, anticipo de exportación y exportación con plazo. Endeudamiento externo, artículo 44 y 45. El endeudamiento externo de Colombia se define como los créditos celebrados entre residentes. Residente quiere decir intermediarios del mercado cambiario y no residentes. Importancia, radica en la obligatoria canalización a través del mercado cambiario para reportar operaciones. El ejemplo de esto es, por ejemplo, que una empresa colombiana, en este caso sería la residente, solicita un préstamo a un banco en Panamá. El banco en Panamá sería el no residente para financiar la compra de alguna maquinaria. Inversiones de capital en el exterior. Artículos 54 y 55. Las divisas destinadas a efectuar inversiones de capital del exterior en Colombia deberán canalizarse por conducto de los intermediarios del mercado cambiario. La importancia de estas como tal que se facilita la diversificación de riesgo, la participación de mercado global y el crecimiento de empresas. El ejemplo es la constitución de empresas, compra de acciones, compra de inmuebles y sucursales. Inversiones colombianas en el exterior, artículos 58 y 59. Residentes en el país deberán canalizar a través del mercado cambiario las divisas por concepto de inversiones de capital colombiano en el exterior. La importancia de esta es que las operaciones deberán registrarse en el Banco de la República, conforme a la reglamentación general que expida como tal la entidad. El ejemplo de esta es inversión directa, inversión de portafolio e inversión inmobiliaria. Y por último tenemos la inversión financiera y en activos en el exterior. Artículo 74. Las inversiones financieras y en activos en el exterior son recursos poseídos fuera de Colombia por residentes, incluyendo títulos, varones, divisas y bienes inmuebles. La importancia de este como tal sería que regula las inversiones financieras y activos en el exterior, flexibilizando su manejo al eliminar el registro obligatorio ante el emisor. El ejemplo de esto es la obligación de canalización, tipos de activos y declaración de cambio. Bueno, para la actividad 2 es determinar las organizaciones que participan en el mercado cambiario en moneda extranjera en Colombia de acuerdo con las políticas internas y los manuales de procedimientos vigentes. Uno de los intermediarios son los bancos comerciales, bancos hipotecarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento. Las entidades de control, estamos bajo el Banco de la República, el cual define las políticas cambiarias y la regulación de los movimientos de divisas.
La Superintendencia Financiera, la cual vigila las actividades como son los IMC y el cumplimiento de la norma. Y certifica la tasa representativa del mercado TRM. Adicional tenemos la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la cual ejerce el control sobre las operaciones cambiarias y el cumplimiento del régimen. Y estamos bajo la Ley 9 de 1991 y la regulación vigente del Banco de la República. Tenemos un caso práctico que es la financiación externa para la expansión de una planta. La empresa Textiles de Caribe S.A. con sede en Barranquilla planea ampliar su planta de producción para financiar un proyecto. Solicita un préstamo a un banco en los Estados Unidos, Miami Global Bank, por $1.200.000, de los cuales tenemos las siguientes identificaciones de la operación y naturaleza. Dos, registro del crédito. Tres, proceso de desembolso y canalización. Cuarto, servicio de la deuda. Y tenemos las siguientes preguntas a analizar. ¿Por qué es obligatorio registrar el préstamo ante el Banco de la República antes de que el dinero entre al país? Es obligatorio porque hay entidades que vigilan y controlan las entradas y salidas de dinero, como es la Superintendencia Financiera, la DIAN y el Banco de la República. Sin este registro, el intermediario financiero no puede convertir las divisas a pesos colombianos y no formalizaría la deuda para que el deudor pueda realizar los pagos de interés y el capital al exterior. ¿Qué sucedería si Textiles del Caribe S.A. decide pagar una cuota del préstamo usando efectivo que recibió de una exportación sin pasar por el banco? Em, si Textiles del Caribe S.A. decide pagar una cuota del préstamo usando dólares en efectivo sin canalizarlos, incurriría en un incumplimiento del régimen cambiario. Como es, la empresa estaría violando la normativa cambiaria, se considera una operación no declarada ante las autoridades y tendría sanciones legales y administrativas, las cuales las enfrentaría con el Banco de la República y la DIAN. Si la tasa de interés en Estados Unidos sube, pero el peso colombiano se fortalece, ¿cómo se vería afectado el flujo de caja de la empresa para pagar la deuda? El flujo de caja de la empresa se verá afectado por dos variables. El aumento de la tasa de interés en Estados Unidos incrementa el valor de las cuotas en dólares, generando un mayor cargo financiero. Sin embargo, la apreciación del peso colombiano reduciría el costo en pesos de adquirir las divisas necesarias para el pago. La siguiente pregunta es, ¿qué papel cumple la declaración de cambio en la trazabilidad de esta deuda frente a la DIAN y el Banco de la República? Es importante aclarar que la declaración de cambio es un documento utilizado para legalizar la compra o la venta de divisas, permitiendo, como dice, crear o garantizar una trazabilidad mm, con operaciones reales, y esto también le permite a la DIAN verificar el cumplimiento cambiario y al Banco de la República copilar la información macroeconómica. Entre las funciones claves de esta trazabilidad está la vinculación de operaciones, las cuales son pago de divisas con respectiva declaración de importación, exportación, la identificación. Esto utiliza numerales cambiarios para clasificar el tipo de operación de deuda, para un mayor control en la DIAN. Los soportes de información exógena, estos son utilizados por la DIAN para verificar la correcta canalización de las divisas y la formación de cuentas de compensación. Los titulares de estas cuentas reportan el movimiento de divisas a través de los sistemas de información cambiario del Banco de la República, y las correcciones y las anulaciones, estas le permiten gestionar modificaciones en las declaraciones aduaneras y los valores canalizados. Esto permite asegurar actualización de la deuda. Bueno, para especificar mejor,
la DIAN soporta el origen de los recursos en monedas extranjeras. Esto permite que no se cataloguen como ingresos no declarados. En el Banco de la República es un instrumento oficial que registra el ingreso de las divisas al país, vinculando cada dólar recibido con el crédito externo registrado. Bueno, ¿cuál es la diferencia principal a nivel de trámites entre esta operación de endeudamiento y la importancia de maquinaria en relación al caso anterior? En el endeudamiento se gestiona el flujo de dinero, los intereses y el registro obligatorio de la deuda ante la autoridad cambiaria para su posterior pago. En la importación, esta se enfoca en la declaración de la mercancía, los pagos de tributos aduaneros, las licencias y el ingreso físico de equipos al territorio nacional. Una de las diferencias de este endeudamiento externo exige trámites cambiarios ante el Banco de la República, como los registros y las declaraciones de cambio. Eh, Estos se enfocan en el flujo de las divisas y los pagos futuros. En relación a la empresa Textiles Caribe, se puede observar que esta tiene un crédito en dólares con la entidad financiera Miami Global Bank. Y en la importación de maquinaria, esta se centra en los trámites aduaneros de la DIAN, como el tema de la logística, los aranceles y la nacionalización de los bienes físicos. Esta no requiere de registros de créditos, pero sí se soportan con documentos como la declaración de importación. Bueno, entre algunos criterios tenemos el formulario de registro, que es el formato 6, que es el registro de créditos antes del desembolso ante el Banco de la República. Y en la importación de maquinaria, en el formato 1 tenemos la declaración de importación ante la DIAN y el registro de pago al exterior. Bueno, como conclusión, podemos decir que los créditos deben, desde ser canalizados a través del IMC, que es el intermediario de mercado cambiario, em, el cual como entidad financiera es utilizada por el Banco de la República para realizar operaciones de compra y venta de divisas en Colombia. Otra conclusión es, el mercado cambiario es un sistema regulado en el que intervienen entidades como el Banco de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia y la DIAN, las cuales garantizan el control, la legalidad y la transparencia de todas las operaciones en moneda extranjera. Y por último, la declaración de cambio permite el control cambiario y fiscal. Este como tal permite vincular cada movimiento de divisas con su operación económica real. Facilita la supervisión de las autoridades y contribuye a la prevención de irregularidades como la evasión fiscal o el lavado de activos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.